nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de la conciliación en materia de familia. Pero antes que hablar de la conciliación en materia de familia, es importante decir que la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. ¿Y qué significa eso? Que hace parte de aquellas figuras que buscan evitar que las personas sometan sus diferencias, sometan las discusiones a los derechos, el cumplimiento de obligaciones al conocimiento de la administración de justicia tradicional, es decir, al conocimiento de los jueces y juezas del país. Y también busca que un poco se gestione también de manera directa o bien a través de un tercero, pero de manera más rápida, precisamente ese conflicto, esa discusión al derecho, ese cumplimiento de esa obligación. Entonces, es una característica en general de los mecanismos alternativos de solución de conflictos que se privilegie la autonomía privada de la voluntad, es decir, que cada persona decida lo que quiere de acuerdo con esa discusión, ese conflicto que se está presentando, que también privilegia la independencia de las partes en la toma de decisión, ya que no será una autoridad la que tome la decisión, sino ellos comiencen la gestión, o en algunos casos se someta a un árbitro para que sea más ágil esta discusión, y también privilegia el mutuo acuerdo, es decir, incluso las partes para decidir ir ante un tercero que tome la decisión por ellos, se ponen de acuerdo cuando deciden nombrar un tribunal de arbitramiento para que gestione precisamente ese conflicto. La conciliación hace parte de los llamados mecanismos alternativos autocompositivos, pues también existen otros que se denominan heterocompositivos. ¿Pero qué es cada uno? Fácil. Cuando hablamos de los autocompositivos, hablamos de aquellos en los que las partes resuelven directamente el conflicto, sin la intervención de un tercero para la toma de decisión. El tercero lo único que hace es posibilitar la comunicación. Entonces, para que se entienda mejor, en los autocompositivos son las partes las que toman la decisión y sí hay un tercero, pero ese tercero solo facilita el diálogo, propone fórmulas de arreglo, acerca a las partes, pero son las partes las que toman la decisión. La conciliación es precisamente un mecanismo autocompositivo. Pero también existen mecanismos heterocompositivos. ¿Y qué significa esto? Que son aquellos en los que las partes sí someten esa decisión a la voluntad de un tercero. Es decir, ellos no se involucran en el procedimiento para la toma de decisión y es ese tercero el que la toma con ellos, mediante un proceso más expedito, más rápido, como por ejemplo el arbitraje o la amigable composición. Ahora, cuando nosotros hablamos de la conciliación en materia de familia, que es de lo que trata este video, haciendo esa explicación general, debemos entender que hoy en día la conciliación se regula por la ley 2220 del 2022. Esta ley derogó la antigua ley 640 del 2001. En general hay una regla para todos los asuntos que queremos llevar a este mecanismo. Se dice que son todos aquellos asuntos que sean susceptibles de conciliación, que no los prohíba la ley, pueden ser susceptibles de una conciliación. Pueden ver el artículo séptimo precisamente de esa ley 2220 del 2022 que habla un poco de aquella regla. En familia, digamos que hay diferentes autoridades que pueden acercar a las partes para que se dé una conciliación. Normalmente pueden conciliar en materia de familia, pues todos los conciliadores que están debidamente inscritos en un centro de conciliación y que a la vez han tomado el curso de conciliación en entidades avaladas por el Ministerio de Justicia y del Derecho y que de alguna u otra manera ofrecen sus servicios, tanto en el orden público como privado. Las universidades, por ejemplo, tienen centros de conciliación de carácter público, donde a través de las solicitudes que se realizan se puede llevar a cabo el proceso sin costo para las partes. Pero hay también unos centros de conciliación de orden privado, como por ejemplo la Cámara de Comercio, que también puede tramitar este tipo de asuntos. No solo concilian estos conciliadores, valga la redundancia, sino también que en materia de familia encontramos a los defensores de familia de los que ya hemos hablado en varios videos y a los comisarios de familia. Recuerden, los defensores se especializan en el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos. Y los comisarios de familia, y más desde la ley 2126 del 2021, se concentran en asuntos de violencia intrafamiliar. Ahora bien, en algunas ocasiones, si en medio del asunto de violencia intrafamiliar podemos ir solucionando algunos problemas que aquejan a la familia, como por ejemplo los alimentos, los comisarios de familia también podrán proponer fórmulas de arreglo y tratar de acercar a las partes para una conciliación.
Pero no solamente pueden conciliar los conciliadores, defensores de familia ni comisarios de familia. También encontramos, por ejemplo, que la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público en Asuntos de Familia, los notarios, los personeros, realizan conciliaciones extrajudiciales en materia de familia. Incluso en el ámbito de sus competencias también lo pueden hacer los jueces civiles o los jueces promiscuos municipales. Entonces preguntémonos, ¿en qué asuntos se exige primero la conciliación en familia? Y allí me explico. Nosotros tenemos por determinación legal un requisito de procedibilidad, es decir, que antes de acudir al juez deberíamos agotar ese requisito, siendo la conciliación un requisito de procedibilidad en algunos asuntos. Generalmente encontramos allí en la ley 2220 del 2022, específicamente en su artículo 69, en cuáles asuntos la conciliación es requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción de familia. Uno de ellos, muy sencillo, que también lo hemos tratado en otros videos, es la custodia. Es decir, cuando los padres no están de acuerdo en quién asumirá el cuidado permanente de un hijo o hija bajo el mismo techo, podrían acercarse a un centro de conciliación o a alguna autoridad como el defensor de familia para realizar un acuerdo con su pareja y definir quién tendrá la custodia de los niños o si la custodia será compartida. También se pueden conciliar los alimentos. Ojo, la ley dice que no es posible conciliar el derecho a pedir alimentos, diferente que yo pueda conciliar el monto de los alimentos. Es decir, yo no podría decirle a mi papá, papá, deme 10 millones y renuncio a mi derecho de pedir alimentos, ¿no? Porque es un derecho que yo tengo por derivado de esa afiliación que yo tengo con mi padre. Lo que sí podría conciliar es, papá, yo no puedo conciliar mi derecho a pedir alimentos porque es mío, es una garantía que me establece la legislación colombiana, pero sí puedo conciliar el monto de los alimentos, es decir, que la cuota sea de 200, 500, 1 millón, dependiendo de los gastos que yo tenga. También puedo conciliar, porque lo dice la ley 54 de 1990, la declaración disolución de una unión marital de hecho y la declaración disolución y liquidación de una sociedad patrimonial de hecho. Ahora bien, si yo lo concilio, pues esto me contiene una obligación de hacer, que significa que debo hacer la escritura que solidarice todos esos acuerdos porque claramente debo cumplir con el requisito de hacer la partición por esta vía para poder realizar el registro, que es lo que nos exigen en muchos casos. Recuerden que sobre bienes inmuebles se exigen unas formalidades y estas formalidades normalmente son las escrituras públicas. Pero allí puedo conciliar esa declaratoria, la forma en que la voy a disolver, la forma en la que la voy a liquidar. También podría conciliar una rescisión de una partición. ¿Qué significa esto? Que se revoque o que se rehaga, en otras palabras, esa partición con miras a que se reconozcan derechos que se han dejado de reconocer o que se han reconocido pero no se han reconocido conforme lo establece la ley. Al igual que podría rescindir digamos, esas disposiciones que de alguna u otra manera me perjudican en el ámbito de la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial de hecho en las uniones maritales de hecho. Asimismo, todas esas disputas sobre las capitulaciones, es decir, aquellos acuerdos privados que han realizado las partes, bien sea por documento privado, eh, firmado por 3 testigos o por escritura pública firmada solo por las partes sobre los efectos que tendrá o la forma en que se realizará la administración de los bienes dentro de una sociedad conyugal o dentro de una sociedad patrimonial de hecho. O incluso si tenemos alguna disputa por la interpretación de las mismas, lo podremos resolver vía conciliación. Asimismo, todas esas controversias sobre dirección del hogar, de pronto no nos ponemos de acuerdo sobre ciertos temas de educación de los hijos, ya estamos separados y de pronto tenemos una discusión frente a la religión que deben llevar los niños, frente a su alimentación, frente a las reglas de conducta que deben obedecer en cada hogar. A veces es necesario sentarse y conciliar y establecer un documento donde queden claras las reglas de juego y digamos que no se puede prever todo en el momento de la separación, por eso también es posible que luego por conciliación se puedan hacer esos acercamientos sin necesidad de acudir a un juez. Asimismo, todas esas controversias sobre el ejercicio de la autoridad parental o la patria potestad. Ya hemos dicho que la patria potestad tiene que ver no solo con que los padres representen legalmente a sus hijos, sino también con la posibilidad
de que el padre puede ponerle reglas de conductas a los hijos, que le procure su bienestar. Entonces, si por alguna razón, por ejemplo, un padre es muy permisivo y el otro es muy estricto y hay una controversia sobre la forma en que se puede llevar a cabo, digamos, la relación frente a los hijos, frente a esa obediencia hacia los padres, frente incluso al derecho de corrección, pues los padres se pueden sentar, perdón, en un escenario de conciliación y dialogar sobre estos puntos. También es posible conciliar la separación de bienes y de cuerpos. Lo que sí debemos tener claro es que nosotros podemos conciliar la forma en que nos vamos a separar los bienes y cómo queremos realizar una separación de cuerpos. Pero es necesario después cumplir con formalidades. Si son bienes inmuebles, pues sabemos que la mayoría de las formalidades son las escrituras públicas y posterior a ello el registro. Y para la separación de cuerpos, la norma, nuestro Código Civil es claro en que la separación de cuerpos requiere la autorización de un juez. Es decir, que allí conciliamos que los vamos a separar de cuerpos, pero para que la figura tal cual como está establecida en el Código Civil opere, tendremos que acudir al juez para que nos dé una autorización. Digamos que ya esto es meramente una formalidad, ya no tendríamos allí que discutir nuevamente que nos vamos a separar de cuerpos. Esto mantendría vigente el matrimonio, pero le daría, digamos que la separación de cuerpos es una figura jurídica que busca darle tiempo a la pareja para decidir si quiere seguir casada o no. Entonces, por eso, digamos, la pareja para evitar incurrir en causales de divorcio y evitar discusiones innecesarias, pues se sientan, concilian, dicen por cuánto tiempo va a ser esa separación de cuerpos, que en principio es un año, prorrogable por otro año más, porque ya luego podría configurarse una causal de divorcio, pues pueden pensar si quieren seguir casados o no. Eso es lo que busca la figura. Ahora, ¿cuándo se considera cumplido el requisito? Pues es importante tener en cuenta que yo entiendo que se cumple ese requisito de procedibilidad del que veníamos hablando cuando no se logra el acuerdo y en este caso el conciliador o la autoridad expide una constancia y esta constancia que nos dan de no acuerdo nos permite, nos valida para que podamos acudir ante un juez o jueza de familia. También puede suceder que si no se comparece a una audiencia, y no se presenta excusa, pues se expide una constancia de no comparecencia y con esta constancia, al no comparecer, al no presentar excusa, también podríamos acudir ya a un juez o jueza de familia, entendiendo agotado el requisito de procedibilidad. Una cosa que nos dice a nosotros la ley 2220 del 2022 es que también se entiende cumplido el requisito de procedibilidad cuando pasaron 3 meses después de que yo presenté la solicitud o que se hizo la prórroga, digamos, de la audiencia de conciliación y esta no se realizó. Digamos que allí yo puedo acudir al juez llevando la copia de la presentación de la solicitud diciendo, mire, señor juez, yo presenté la solicitud de conciliación, pasaron 3 meses sin que se realizara la audiencia y entonces por eso yo solicito que se dé cumplido el requisito y por lo tanto se inicie el proceso y no se me exija el agotamiento de una conciliación porque ya lo intenté y no hubo audiencia o no se pudo realizar. No son conciliables, y es importante decirlo, algunos asuntos en materia de familia. Entonces especifiquemos cuáles. Específicamente, el derecho, como ya lo había mencionado, a pedir alimentos no es conciliable. ¿Por qué? Porque se radica en mí solo por el hecho de esa filiación, de ese vínculo jurídico que me une con mis padres o con ese parentesco, ese vínculo jurídico que me une con mis otros parientes que podrían estar obligados a suministrarme alimentos. Tampoco es susceptible de conciliación la transacción de alimentos futuros. Yo no podría decir, mire, le entrego este bien para que con este bien se pague todos los alimentos de aquí en adelante. No, porque los alimentos están sometidos a un área, pueden variar, pueden aumentar, pueden disminuir, depende mucho de las condiciones de la persona. Entonces está prohibida la transacción sobre alimentos futuros y hacer renuncias como esas diciendo, entrégueme esa casa y yo nunca más devuelvo a pedir alimentos. Aunque algunas personas a veces hacen acuerdos de este estilo, esto no significa que a la luz del derecho y al someterlos al escrutinio de un juez, el juez los valide. ¿Qué va a pasar? Como está prohibido, el juez va a decir, un momento, esto no se puede realizar, por lo tanto, yo sí puedo fijar una cuota alimentaria, puedo aumentarla, puedo disminuirla, dependiendo de lo que se haya negociado. Tampoco se puede conciliar todo lo relativo al estado civil.
Y se preguntarán, ¿qué es el estado civil? Es toda mi posición jurídica como persona en sociedad. Soy mujer, soy del sexo femenino, mi nacionalidad es colombiana, mi domicilio es Bogotá, tengo un patrimonio, o sea, todos esos atributos relacionados con mi persona que me dicen si soy soltera, si soy casada, por ejemplo, todas esas condiciones que son inherentes a mí, por eso lo hecho de ser persona, no son susceptibles de conciliación. Tampoco se puede suceder a una persona viva. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo negociar, oiga, venga, le vendo el derecho sucesoral de mi mamá sin que mi mamá haya fallecido. La sucesión obviamente se difiere, ese derecho se da cuando muere una persona o si no, el titular del derecho, es decir, mi padre en este ejemplo, puede solicitar autorización al juez para distribuir bienes en vida. Pero yo, como titular del derecho, en principio de herencia, solo puedo hacer negocios sobre ese derecho realmente cuando lo he adquirido, es decir, cuando mis padres han fallecido. Mientras tanto, si mis padres están vivos, yo tengo la mera expectativa de heredarles a ellos en ningún momento, pero no podría hacer esos negocios jurídicos. Máxime cuando en un país como el nuestro esto puede llevar a malas interpretaciones y lastimosamente una persona podría validar entonces para adquirir el derecho, decir, bueno, pues como yo ya adquirí este derecho, pues eh, cometo homicidio para obtenerlo más rápido. O sea, por eso, digamos, ese derecho a suceder a una persona viva, yo sé que suena fuerte, pero pues puede ser una realidad, no se permite. Tiene que haber fallecido el titular del derecho y yo adquirir la calidad de heredero, o tiene el titular, en este caso mis padres, que solicitar la autorización al juez para que le permitan distribuir el patrimonio en vida. Recuerden que sobre el patrimonio en vida hay otro video que pueden ver si quieren ampliar este tema. Tampoco, digamos, se puede iniciar una conciliación para pedir la separación de bienes, no es requisito de procedibilidad. En estos casos, pues ya podría acudir a la justicia para verificar, obviamente, cómo es el proceso liquidatorio de una sociedad conyugal o cómo es el proceso liquidatorio de una sociedad patrimonial de hecho. Ni tampoco, digamos, pero más por una sentencia de tutela, se ha dicho que las pretensiones que se debaten en un proceso ejecutivo no son conciliables. Obviamente, allí contenemos obligaciones claras, expresas y exigibles. Estas obligaciones claras, expresas y exigibles no necesitan conciliación. Si quieren ampliar un poco la referencia, es la sentencia T057 de 1995 y les dejamos un pequeño extracto aquí para su conocimiento. Tampoco son susceptibles de conciliación las licencias para vender o grabar bienes de menores de edad. En estos casos, sí o sí, por un mandato legal, tengo que acudir a un juez. Será el juez el que me autorice para vender o grabar bienes de menores de edad. Excepcionalmente, los defensores de familia permiten hacer la venta, pero cuando se va a dar es la sustitución o cuando digamos que de alguna u otra manera te ha sido autorizado previamente por el juez o jueza de familia. Tampoco se puede para hacer la designación de un guardador de menor de edad. Tampoco son susceptibles de conciliación las licencias para vender o grabar bienes de menores de edad. En este caso, siempre debo acudir a un juez de familia, quien verá que se estén garantizando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque si se permitiera que se grabaran o se vendieran bienes de menores de edad, pues podría generarse un estado de insolvencia y poner en riesgo el patrimonio de los niños. Tampoco es susceptible de conciliación la designación del guardador del menor de edad, es decir, debe ser el juez de familia, la autoridad en este caso, es la única que estaría facultada para establecer quién es un guardador de un menor de edad. Eventualmente, yo podría establecer en mi testamento quién quiero que sea el guardador testamentario, pero eso es una cosa totalmente diferente porque ya he fallecido y quiero disponer es quién administre los bienes después de mi muerte, pero para que se asigne el derecho de herencia. Pero en términos generales, para que administren los bienes de un menor de edad, no es necesario, no es un asunto mejor conciliable, es un asunto que no se concilia porque hay un mandato legal donde el proceso por ley 1306 del 2009 lo lleva a cabo un juez o jueza de familia. Tampoco se puede conciliar una declaratoria de muerte presunta.
y poder resolver situaciones como, por ejemplo, herencias, permisos de salida del país, porque una persona realmente ya no aparece y se presume que murió, pues en estos casos los únicos que pueden hacer una declaratoria de muerte presunta son los jueces y juezas de la República. Entonces tampoco es un asunto conciliable. Tampoco es conciliable la remoción de un guardador de un menor de edad. ¿Por qué? Porque si el juez lo nombra, pues el juez lo remueve. No lo podemos remover de mutuo acuerdo. Tiene que ser el juez el que haga esa remoción. En caso de renuncia, pues el juez debe designar quién será el suplente de ese guardador de menor de edad que renuncia. Pero mientras tanto debe llevar a cabo la gestión hasta que el juez no designe un guardador nuevo. Tampoco es conciliable la rehabilitación, pero en casos de las famosas interdicciones que aún continúan vigentes para menores de edad. Y es importante aclarar que la ley 1996 de 2019 habla de que hoy en día existen procesos de adjudicación judicial de apoyos para aquellas personas con discapacidad que de alguna u otra manera requieren un tercero que los acompañe en las tomas de decisión. Pero esta ley es solo para mayores de edad, por lo tanto para menores de edad sigue aplicando la ley 1306 del 2009 y en el marco de esta ley sí hay que nombrar o realizar un proceso para declarar que un niño o niña adolescente no tiene la capacidad para ejercer negocios jurídicos de ninguna índole y por lo tanto se le declara interdicto para que no pueda, en los negocios donde ya es capaz, ya no pueda realizar estos negocios. Tampoco es un asunto conciliable la suspensión, privación o rehabilitación de la patria potestad. En estos casos, siempre debemos llevar el conflicto ante el juez o jueza de familia. Es posible conciliar las diferencias que tengamos ejerciendo la patria potestad, como por ejemplo, queremos administrar el bien de esta manera, tomar la decisión de esta manera, pero no suspender, privar o hacer otra vez la activación, la rehabilitación de la patria potestad. Entonces recuerden, diferente es suspensión, privación o rehabilitación a conflictos que tengamos en la forma de ejercer la patria potestad. Por favor, no nos confundamos. Tampoco es susceptible de conciliación la investigación de la paternidad. En estos procesos, por garantía de los derechos del niño, niño o adolescente, debe intervenir el juez de familia. En algunos casos lo hace el defensor, pero para promover las acciones o para solicitar que de forma voluntaria se haga el reconocimiento del niño. Pero no es que el papá y mamá se puedan conciliar, mire, usted no me investigue la paternidad y yo lo doy en una casa. No, porque es que es un derecho del niño, es un derecho humano a conocer su verdadera filiación, es decir, quiénes son sus padres. Tampoco es conciliable la adopción, o sea, ese proceso mediante el cual una persona se integra a otra familia que desde el punto de vista biológico no lo es, no es susceptible de conciliación. En estos casos también el procedimiento debe ser autorizado por un juez, el defensor de familia acompaña, declara la adoptabilidad, digamos que autoriza la adopción, pero luego todo esto debe llevarse al juez o jueza de familia para un control de legalidad. Imagínense que nosotros pudiéramos hacer esto, podríamos estar facilitando, digamos, de alguna otra manera que se convirtiera en un hecho privado o en situaciones de negocios irregulares los procesos de adopción. Tampoco es susceptible de conciliación, o sea, no es conciliable la impugnación de la paternidad o la maternidad. Una cosa es la investigación, es decir quién es el padre o tener acción para decir quién es el padre. Pero cuando ya hay un padre reconocido, ahí es donde hablamos de impugnación, bien sea de la paternidad o de la maternidad, porque yo quiero que se diga que ese papá que está allí, que figura en el registro, no lo sea, que tengo esa sospecha de que esa mamá no lo es. Entonces, claro, impugnar es que se cambie esa condición, que esa persona que figura como padre se considera no lo es porque lo soy yo, por ejemplo, o lo es mi hijo. En esas circunstancias siempre, por garantías de derechos del niño y al ser la filiación un derecho humano, siempre debe intervenir el juez o jueza de familia. El defensor o el comisario por competencia residual puede plantear las demandas, pero no es quien decide. Es importante tenerlo en cuenta. Tampoco la declaratoria de una unión marital de hecho, su disolución, declaratoria de sociedad patrimonial de hecho, su disolución y liquidación, cuando hay herederos indeterminados, ¿sí? Cuando nosotros vemos que hay herederos, que una persona ha fallecido, como
Hay herederos indeterminados, es decir, no sabemos si hay terceros interesados u otras personas con mejor derecho para heredar. En estos casos, si la causal de disolución fue la muerte, debemos llevar el proceso al conocimiento de un juez o jueza de familia. Tampoco es susceptible de conciliación la homologación de una sentencia eclesiástica que declara la nulidad del matrimonio. En estos casos, pues, esa homologación debemos llevarlo ante las autoridades judiciales. Asimismo, si nosotros miramos la previsión de la ley 2220 y miramos otras normas que regulan el derecho de familia, vemos que tampoco es conciliable la rendición espontánea provocada de cuentas de un guardador, es decir, de quien administra los bienes por otro. Esta rendición de cuentas se debe hacer ante un juez o jueza de familia, quienes son los que tienen, digamos, la potestad para vigilar y de alguna u otra manera para proteger esos derechos de los sujetos de especial protección y evitar que se realice, digamos, un despilfarro o una dilapidación de los bienes de esa persona a la que se ha nombrado un guardador. Tampoco son susceptibles de conciliación cuando el defensor de familia es quien demanda, es quien busca iniciar el proceso, esas controversias sobre la responsabilidad parental, es decir, cómo cumplen los padres sus obligaciones respecto de los hijos. Entre los padres se pueden citar a conciliar, pero si de pronto un defensor de familia encuentra que hay una irregularidad y él quiere iniciar una demanda, no tendría que exigírsele al defensor de familia ese requisito de procedibilidad. Él no está obligado a agotarlo cuando él considera que lo hace en pro de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tampoco serían susceptibles de conciliación la nulidad del matrimonio civil. En general, cuando hablamos de las nulidades, hablamos de situaciones, hechos o causas que afectan el contrato de matrimonio porque se hizo en contra de las prohibiciones que establecía la ley o se hizo faltando a los requisitos en general que establecía la ley. Las nulidades generalmente en este caso se toman como de orden público, por lo tanto no son conciliables. Así como tampoco es conciliable la nulidad del testamento. En estos casos debemos acudir directamente al juez o jueza de familia. Tampoco, por eso mismo, si digamos que en el derecho tenemos un aforismo de quien puede lo más, puede lo menos, si no podemos conciliar las nulidades del testamento, pues tampoco podremos conciliar el desheredamiento de la indignidad. Por ejemplo, si yo cometí homicidio en mis padres, pues esto claramente es una causal de indignidad. Yo no podría decirle a mis hermanos, venga, venga, conciliemos y yo les doy a ustedes un poco más de la herencia, no, porque estaríamos incluso obrando contra una prohibición legal, además de los delitos y todo lo que ello implica. Tampoco sería obligatorio conciliar las reformas a los testamentos, es decir, aquellas modificaciones que siento deben ser necesarias para las previsiones que hizo el titular del derecho antes de morir sobre sus bienes. En este caso, tendremos que someter ese conflicto al defensor, al juez o jueza de familia para que el juez o jueza de familia determine si realmente es válido o no es válido o si se mantiene o no se mantiene el testamento conforme lo otorgó el testador. Un poco valga la redundancia, pero en este caso aplica. Entonces recordemos, la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Es un mecanismo autocompositivo y está hoy en día regulado por la ley 2220 del 2022 que derogó la ley 640 del 2001. En algunos asuntos es obligatorio agotar el requisito de procedibilidad, en otros asuntos no. Una cosa muy importante que debemos dejar claro es que siempre que querramos garantizar el cumplimiento de las obligaciones, de los derechos en cualquier caso de familia, que sea susceptible de conciliación, y queremos precisamente hacer esas garantías a través de medidas cautelares, es decir, por ejemplo, una solicitud de embargos, una solicitud de secuestro, una prohibición de salida del país para el padre que no ha pagado los alimentos. En esos casos, cuando se quiera hacer una solicitud de medidas cautelares, yo podría evitar la conciliación, es decir, no tendría que agotar el requisito de procedibilidad y podría acudir directamente a un juez o jueza de familia. Espero que en general les haya quedado claro un poco los aspectos más importantes de la conciliación en aspectos de familia. Los invito nuevamente a que se suscriban al canal y a que nos dejen sus preguntas para poder resolver y poder apoyarlos en este proceso de aprender derecho de familia, así sean o no sean abogados. Muchas gracias, no olviden suscribirse a mi canal.
día en Cáceres, tras una charla y un café.